es momento de darle la bienvenida al señor Elías Gelay. Él es presidente de Cadiem Casa de Bolsa, con quien vamos a conversar justamente sobre la situación del mercado bursátil en medio de esta situación de crisis que afecta a todos los mercados y sin duda también Paraguay en medio de este escenario. ¿Cómo se ubica hoy en lo que hace el mercado bursátil? Buenos días, presidente, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos tener detalles para poder nosotros dimensionar en lo que hace al mundo de las finanzas. ¿De qué manera podría esto tener un impacto o no en lo que hace el mercado bursátil y cómo estamos en este sentido aquí en Paraguay? Excelente. Mira, te comento, la Bolsa de Valores y Productos de Asunción realmente ha tenido en estos últimos meses un incremento importante en su volumen de transacciones, principalmente en títulos de renta fija, que son bonos, principalmente, no tanto en el tema de acciones. Y es diferente a lo mejor a los mercados de la región donde se negocian principalmente acciones. Entonces ahí uno ve las evoluciones, digamos, de los índices que a veces, bueno, van bajando de precios. Eso se explica básicamente porque las empresas en general, producto de justamente las condiciones de la pandemia a nivel mundial, van a tener menos utilidades y eso obviamente afecta al precio de las acciones. En Paraguay, como es un mercado diferente en el que estamos trabajando, no se ve impactos desde el punto de vista justamente en el valor o en los índices bursátiles. Se ve un crecimiento en el volumen, pero indefectiblemente también en algún momento el precio de las acciones de las pocas empresas que cotizan y se mueven en el mercado van a tener a lo mejor también alguna disminución en el precio, producto de esas menores utilidades que se prevén para este año. Hablamos de que Paraguay no está tan abierto, entre comillas, a lo que es el mercado bursátil, en lo que hace a las inversiones, en inversiones, por decirlo, en lo que hace al mundo, en los mercados internacionales. ¿Esto de cierta forma podría considerarse una ventaja en medio de esta situación? Sí, realmente lo que nos suele pasar es que cuando el mundo le va súper bien, a veces nosotros no podemos aprovechar esas oportunidades, pero también pasa esto que vos comentás, cuando el mundo de repente está afectado y realmente hay fuga de capitales en muchos países de la región, Paraguay al no estar conectado con el mundo no tiene, digamos, estas salidas importantes. Entonces no nos beneficiamos cuando las cosas están bien, pero tampoco nos golpea cuando las cosas están mal. Hablamos prácticamente todos los meses de un volumen bastante importante en lo que hace a transacciones. ¿Esto se da de cara a las proyecciones que tienen o todavía se puede esperar aún más? ¿O en medio de este escenario se puede hablar de que tarde o temprano esta brecha que arrastramos entre el mes de mayo, abril se puede observar o puede tener un impacto? Sí, el volumen local de bolsa de los últimos meses se han visto muchas más operaciones de corto plazo. O sea, los inversionistas están optando a lo mejor por estar cautos, digamos, en sus operaciones, no tanto de títulos de largo plazo, sino que más que nada son operaciones de corto plazo. Realmente para nosotros las crisis suelen ser oportunidades importantes porque las empresas necesitan financiamiento adicional. Justamente empresas que están de repente más acostumbradas a operar con bancos, en estas circunstancias van optando por canales alternativos también de financiación, buscando también plazos que le permitan pasar, digamos, estos momentos de crisis. Entonces, normalmente, por experiencia de otras crisis, allá por el año 2008, incluso la crisis argentina del 2002, hemos visto cómo el mercado de valores suele ser un complemento importante para las crisis. Entonces, normalmente cuando se producen estas crisis surgen nuevas empresas o surge mayor movimiento en la bolsa, producto de esa necesidad de financiamiento adicional que van teniendo las empresas. Y los inversionistas también, por el lado de inversiones, digamos, de la gente que pone el dinero, ve también ahí oportunidades de mejores rendimientos. ¿Qué sectores son los que muestran mayor interés o demostraron, o al menos si se tienen esos datos, lo que hace a participar en la bolsa? Porque siempre hablamos de que existe también un paso fundamental que se da a través de este cambio generacional que tenemos de las empresas familiares, por dar un ejemplo, en donde ya los hijos son los que tienen ya estas nuevas ideas de decir, bueno, esto es seguro, ya son más abiertos al negociar. ¿Se observan esto? ¿O se observa, se da esto. Estamos en un proceso de cambio generacional en las empresas. Como vos decís, la gente joven es como que está más preparada o está más concientizada, digamos, de
de operar en un mercado transparente como es el de la bolsa de valores, abrir el capital de las empresas. Estamos saliendo de esa cultura más tradicionalista de tener las empresas más cerradas. Entonces estamos viendo ese cambio generacional y creemos nosotros que eso va a apuntalar muchísimo lo que se viene a futuro. O sea, creemos que este mercado va a seguir creciendo de manera importante. De hecho, el interés por parte de inversionistas también en participar sigue creciendo día a día. O sea, se siguen sumando inversionistas. Y es muy importante porque realmente en todos los mercados mundiales la bolsa suele ser un canal importante de canalización de recursos de inversión justamente para apoyar a las empresas en el crecimiento, porque mayoritariamente se negocian títulos de largo plazo. Las alternativas que hoy día tienen para los que buscan diversificar su economía, principalmente los inversores, el refugio que hoy día puede convertirse esto, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es justamente dentro de la bolsa hay bonos con muy buena calificación. En estos momentos de incertidumbre generalmente la gente busca refugios en empresas tal vez más sólidas con mejor calificación de riesgo. Y también estamos viendo un incremento importante en los productos como los fondos mutuos, que son ya productos que ofrecen una cartera diversificada de opciones. Hay diferentes fondos con diferentes perfiles, digamos, en el sentido de que hay gente que quiere mantener a lo mejor liquidez a la vista y bueno, hay fondos exclusivamente para dar rendimiento a esa liquidez, o hay otros que prefieren, bueno, fondos de plazo medio de duración, que ahí también obtienen una cartera diversificada de productos de bonos principalmente, ¿verdad? Entonces, estos productos como los fondos mutuos están siendo hoy alternativas interesantes para los inversores en medio de esta incertidumbre, buscando justamente la diversificación de riesgo, como comentabas. Cuando hablamos de esta situación, esto se ve también en el mercado bursátil, tiene atención a que los inversores tal vez buscan también alternativas paralelas o buscan salirse vendiendo sus títulos. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? Hemos tenido nosotros particularmente algún que otro cliente que ha tenido que vender posiciones para cubrir a lo mejor de repente pasivos o obligaciones, pero ha sido realmente la minoría de los casos. En gran parte la gente sigue tratando de mantener sus posiciones porque acordémonos que bueno, todas estas carteras de inversión generan también intereses y generan ingresos pasivos que nosotros le llamamos de manera importante. Entonces, en estos escenarios donde a veces la actividad principal de las personas cae, estos intereses le dan un soporte, digamos, justamente para seguir manteniendo un nivel de ingresos, digamos. Entonces, en general la gente no quiere deshacerse de estos ingresos pasivos. Entonces, tratan de mantener en la medida de lo posible y estando obviamente mucho más cautos ahora ante esta situación en qué tipo de empresas invertir o en qué tipo de productos. Por eso decía, la opción de fondos mutuos es como que un canal donde la gente está mayoritariamente invirtiendo, viendo justamente este escenario de incertidumbre en el que estamos. Observa mayor movimiento. Observa mayor movimiento, están creciendo, digamos, las carteras administradas dentro de los fondos. Y te digo, las operaciones en bolsa, la mayor parte son más operaciones de corto plazo, o sea, como que están un poquito más cautos. ¿Podríamos destacar algunos de los principales atractivos que hoy día tiene el mercado bursátil en atención a las demás para poder diferenciar y que los televidentes tengan una idea de qué se trata cuando hablamos de una opción para los inversionistas en medio de esta situación y por sobre todo también para que puedan diversificar su economía? Sí, realmente nosotros decimos, bueno, los títulos que se negocian en la bolsa son alternativas de inversión tal vez un poquito diferentes a las tradicionales que de repente son los ahorros o los certificados de depósito a plazo en bancos. Hoy, ante la coyuntura, todo el sistema financiero, digamos, ha bajado mucho sus tasas para los depósitos. Entonces, en estas circunstancias es que la gente buscando mejores o más altos rendimientos es que va viendo qué opciones hay en la bolsa. Por eso que, como te decía anteriormente, esta crisis o generalmente en las crisis el mercado de valores siempre suele tener más movimiento por la búsqueda justamente también que hacen los inversionistas. Generalmente es un mercado que tiene mejor rentabilidad, obviamente que es un mercado con diferente riesgo, por eso es súper importante hacer un análisis de qué títulos o qué empresas o qué sector invertir.
Y ahí es que los fondos se presentan como una herramienta donde el riesgo está mucho más diversificado y administrado, digamos, de manera profesional. Entonces, en general, son mejores rendimientos con riesgos diversificados y moderados. Lo importante también es que esto se adapta a la necesidad del cliente, ¿no? Cuando uno busca lo que hace a su inversión principalmente, y es en donde ya entran los asesores para poder guiarnos. Correcto. Cada uno, nosotros decimos, tiene un perfil de riesgo diferente. Tal vez nosotros que somos jóvenes nos animamos, digamos, a correr más riesgos. Una persona mayor, por ejemplo, ya no quiere correr riesgo, quiere mantener una cartera mucho más conservadora, digamos. No le interesa ya tanto ganar, sino que más que nada mantener, digamos, el capital y no arriesgarlo. Entonces, así como decís, un asesor es el que va a poder determinar el perfil de riesgo de cada inversionista y en base a ese perfil de riesgo sugerirle, digamos, las mejores inversiones que vayan conforme a su perfil de riesgo, ¿verdad? Y me parece fundamental esto que decís en lo que hace el riesgo, para que los televidentes puedan interpretar lo que hace el riesgo versus la ganancia y el tiempo también. Correcto. Las personas, digamos, que tienen un perfil de riesgo más agresivo, en el sentido que pueden asumir mayores riesgos, son personas que están dispuestas también, obviamente, a mayor riesgo, exigen mayor rentabilidad, pueden tener un horizonte de inversión más largo. Por eso hacía la comparación justamente entre una persona joven y una persona a lo mejor mayor. Entonces, generalmente al asumir más riesgos se obtienen o se buscan mejores rendimientos. Y depende mucho justamente del perfil de cada cliente. Hay gente inclusive joven, pero que tiene un perfil conservador, no le gusta mucho correr riesgo, prefiere estar tranquilos. Y bueno, y están los otros que realmente buscan permanentemente opciones de lo más rentables posibles, digamos. Para ir cerrando, ¿qué le recomendaría a los jóvenes que hoy día están interpretando todo esto y a partir de esto también como opción, paralelamente a las otras herramientas que puedan encontrar en el mercado? Sí, yo les recomendaría que, uno, que se animen, dos, que se informen, que prueben. Realmente es un mercado, nosotros tenemos mucha gente joven también trabajando en la oficina, y es un mercado muy interesante. En Paraguay la bolsa es todavía una bolsa muy joven, no tiene muchos años de trayectoria como bueno en el resto de los países de la región, y creemos y siempre decimos lo mismo, lo mejor está por venir. O sea, lo mejor de la bolsa todavía está por llegar. Hay mucho potencial de crecimiento en Paraguay, hay muchas empresas que tienen capacidad para entrar en bolsa, todo el mercado de acciones está todavía por explotarse. Entonces hay mucho potencial y bueno, más que nada siempre le decimos a los jóvenes, prepárense para lo que va a venir después. Muchas gracias por venir, presidente. No, muchas gracias a vos, muchas gracias por el programa y felicitaciones.